comentábamos que en términos de diapositivas prácticamente no avanzamos mucho, pero en realidad la idea de la primera clase era un poco la idea de qué se iba a tratar la asignatura, de la manera en que íbamos a ir abordando los temas, de preguntando mucho, entre nosotros intercambiando mucha información, y si nos equivocamos la opinión es importante, porque si lo supieran todos no estarían aquí sentados hablando a perfecto, obviamente. Lo que en el fondo hace que una máquina como un organismo vivo sea tan complejo es porque, como conversábamos en la clase anterior, está inmerso en un medio ambiente, pero debe tener una serie de mecanismos reguladores que le permitan mantenerse equilibrado internamente más allá de lo que pasa en el medio ambiente externo. Y eso requiere una, entre comillas, supervisión constante de cuáles son los estímulos que recibe este organismo, porque el medio ambiente externo va variando, va cambiando. Como hablamos la semana pasada, ya la temperatura ambiente es un factor que cambia a través del día y por lo tanto el organismo debe ir adaptándose minuto a minuto a, por ejemplo, ese cambio ambiental. Afortunadamente somos organismos que tenemos una capacidad de adaptación, porque si fuéramos rígidos y no tuviéramos esta capacidad, en cuanto hubiera un cambio brusco en el medio ambiente, nuestro organismo colapsaría y hasta ahí llegaríamos. Y todos esos mecanismos adaptativos son los que nosotros tenemos que conocer, aprender y aprender a reconocer qué señales envían cuando empiezan a fallar. Para bien o para mal, estos sistemas no dan señales inmediatamente cuando empiezan a fallar porque tienen este mecanismo de adaptación. Siempre se da el ejemplo de que órganos como el hígado o los riñones recién manifiestan sinología clínica o síntomas de falla cuando ya el avance está el daño está bastante avanzado. Lo cual en términos de adaptación es muy positivo porque significa que son órganos que pueden adaptarse o en el fondo compensar las alteraciones que vayan a ocurrirnos dentro del mismo organismo hasta que lleguen a cierto nivel en que ya el daño empieza a hacerse ya poco tolerable y empiezan a aparecer la sintomatología. Pero en términos médicos, en términos de la pega que nos corresponde a nosotros, es complicado porque recién nos damos cuenta cuando ya el daño muchas veces no tiene mucha vuelta y solo podemos preocuparnos de que el daño no avance. Ahí es donde aparece la importancia entonces de los exámenes complementarios. En medicina veterinaria, y los buenos también, hasta cierto punto, la medicina preventiva no es algo que sea la regla dentro de la práctica profesional, sino que es más la medicina curativa. O sea, cuando el paciente o el animal está enfermo, recién lo llevan al veterinario. Eso de llevarlo a controlar cada 6 meses, una vez al año, con suerte las vacunas, ¿cierto? No es algo que se haga con frecuencia y tal vez hasta cierto punto haber responsabilidad nuestra como profesional de educar a nuestros clientes de que no traigan solo a su mascota o en el caso de otras especies, solo cuando vean que algo anda mal. Y digo que hasta cierto punto en medicina humana ocurre porque somos malos para ir al médico, ¿no? Sí, o sea, incluso cuando nos sentimos mal, no vamos. Cuando ya nos sentimos muy mal, ahí recién vamos y hasta el tratamiento que nos dan, como que tampoco lo hacemos, porque somos así medio raros. En la antigua China, por ejemplo, el médico del emperador, eso sí que era pega, o sea que el médico, probablemente había muchos médicos, ¿no? Un grupo de médicos del emperador, a él se le pagaba mientras el emperador estaba sano, porque en realidad ¿cuál debería ser la pega de un médico? Procurar de que el individuo no se enferme. Esa es pega. Porque si el emperador se llegaba a enfermar, ¿sabes lo que le pasaba a los médicos? Claro, le cortaban la cabeza y pasa el siguiente grupo de médicos. Y en realidad eso es como algo extremo. Debería ser nuestra vida, pues, velar por la salud, no preocuparnos de las enfermedades, porque al final, y me lo dijo un
alumno, colega a esta altura, me comentaba que en realidad dentro de las carreras de la salud, o enfoquémonos en medicina veterinaria, nos van a hablar mucho de las enfermedades, de los síntomas, de cómo se curan, cómo hacer buenos diagnósticos, pero poco se nos va a hablar de cómo evitar que los animales se enfermen. Eso ya es una cosa que nace de cada uno ahora. Tal vez es poco rentable que los animales no se enfermen, ¿cierto? No sé. Pero, profe, los propietarios, bueno, yo trabajo en clínica, los propietarios igual cada día están más preocupados, como se dice la palabra, cada día los animales ya están más humanizados y la gente se preocupa. Y yo siempre les aconsejo, ejemplo, cuando tienen estar ya adulto, el peso, les digo, bueno, si pesa ejemplo 10 kilos, manténgalo, recuerde cómo es. ¿Por qué? Digo, porque cuando ya estamos viejitos, la gente lo olvida. Y pasa, ejemplo, cuando tienen diabetes, la gente no se da cuenta, al igual que los animales. De repente dice, el gato adelgazó de la nada. Y digo, no de la nada, tienen que darse cuenta poco a poco cuando la mascota está diciendo algo. Yo que hasta el día de hoy lo van agradeciendo y uno está ahí constante, y que uno se preocupa y da pequeños como consejos que de verdad que lo recuerdan. Porque sabe que me acordé de usted lo que me dijo el otro día y me pasó esto, me lo traje contigo. O sea, hablamos la semana pasada, no sé si en esta sección, pero todo ojalá no sea un boom ni una moda, la tenencia responsable de mascotas, sino que sea realmente un cambio de conciencia en lo que significa tener animales a cargo. Pero claro, ha cambiado mucho la actitud de las personas. Sí. Pero lo que tú comentas es porque además tú has dado el trabajo de educar, que es lo que hablamos al principio, de explicar. Y fíjense que muchas veces, si uno se coloca en el lugar al otro lado de la mesa, si uno llevara. ¿Quién acá tiene hijos? Pongámonos en el lugar que llevamos a nuestro hijo a un pediatra. ¿Qué haría que nosotros volviéramos a ese pediatra y diríamos que en realidad me gustó? Así que voy a volver y me voy a seguir atendiendo con él. Voy a llevar a mi hijo un poco que te explique las cosas, que se preocupe por prevenir, ¿cierto? Que se dé tiempo de hablar. En veterinaria pasa lo mismo. En los años que trabajaba en clínica yo me daba cuenta que siempre uno trabaja con otros veterinarios. Ahora sobre todo que hay más. Y algunos eran secos, clavaban un diagnóstico, pero el trato con la gente era súper así como frío, digamos. Pues no era un Dr. House veterinario, pero era poco como empático, tocaba a la mascota solo cuando había que examinarla y no eso del cariño en cuanto entra, de llamarle por el nombre, que son cosas que finalmente son parte de la imagen que queda de ustedes como profesionales. Oye, en realidad es que me mejoró mi perrito, mi gato, súper bien, y además es súper simpático y me gusta llevarlo porque siento que quiere a mi mascota. Y esas son herramientas que si uno siente que no las tiene todavía, porque en realidad yo les contaba, como director de carrera me tocaba el primer año recibir a los alumnos y preguntarle, hacerle cuál es la típica pregunta del primer año. ¿Por qué están estudiando veterinaria? Claro, ¿Por qué llegaron a esta carrera? ¿Por qué quieres estudiar veterinaria? Y la respuesta típica es porque me gustan los animales. Porque me gustan los animales. Bien, el libreto está aprendido. Ahora yo decía, tú puedes estudiar Derecho y te pueden gustar los animales, ¿no? Y puedes cuidarlos y todo. Porque claro, el que piensa que estudia veterinaria para no tomarse nunca con la gente y solo estar con animales se equivocó de entrada. Porque necesitamos, porque ellos son los que nos dan la información, ellos son los que están a cargo, por lo tanto tiene que haber una muy buena relación con ellos. Cuando lleguen a los ramos de semiología, que es el examen de los pacientes, lo primero que les van a decir cuando seguramente lo saben, cuando uno interroga y hace una historia clínica, ¿cómo se llama eso? La anamnesis. Entonces lo primero que dicen los profes, pero cuidado que los dueños mienten harto. Cuidado, porque ellos tratan de esconder de que en realidad el gatito no adelgazó ayer nomás, pues lleva un mes flaco, lleva un mes con el tumor de este porte y no, recién le salió ayer. Y por lo tanto, para romper esa barrera hay que generar confianza.
para que se hagan y digan, ¿sabes? En realidad, mira, pero mire, si está bien, o sea, a lo mejor usted no se fijó, pero yo necesito que usted me dé la información, pero si tú lo retas porque no te ha contado, ¿quién es el único que sale perjudicado? El que está en la mesa esperando que lo atiendan. Entonces esa empatía, esa como dicen, eso de ser un poco psicólogo, porque mucha gente te va a contar sus dramas junto con la consulta, ¿cierto? Eso hay que saber manejarlo, uno puede estar una hora escuchando los problemas a la señora, pero tampoco puede ser tan... Y eso es lo que desgasta mucho el veterinario. Al final dice, no, o sea, que me encantan los animales, pero la gente, el problema es la gente. Pero hay que saber transar un poco eso porque los necesitamos lo que ellos nos digan, su información, y para que un poco apliquen lo que tú les quieras enseñar. Porque insisto, nuestro rol no es solamente con el que está en la mesa, sino que porque la persona es la que está 24 horas al día con nuestro paciente. Si no generamos en ellos una actitud de prevención, cuando suben de peso, por ejemplo, porque yo le doy las sobras de la comida, explicarle las consecuencias, y en general no es mala voluntad, y lo que pasa es que en el buen sentido es ignorancia. Y está como mal vista la palabra ignorancia. Yo creo que la ignorancia es fundamental para que nosotros crezcamos. Porque el que no se sienta ignorante, ¿por qué va a pensar que tiene que seguir aprendiendo, cierto? Pero no hay que usar esa palabra con gente con la que uno va a tratar, digamos. Como dicen ahí, la verdadera sabiduría de alguien es reconocer su ignorancia. Ignorancia en términos de conocimiento y también en términos de relaciones humanas. No a todos no es fácil hablar con otras personas, pero vamos a tener que hacerlo y hablar en público y hablar. Y yo digo hablar en público no porque vayan a dar charlas magistrales, sino que de repente llega toda la familia con el perrito, el gato, y hay que hablarle a todos y hay que sentir bien a todos, y vienen con los niños que son de repente medio... Uno no puede desesperarse porque el niño está tomando la jeringa y el frasco. O sea, toda una mezcla de cosas que al final el único, si uno no lo maneja bien, el único que sale perjudicado es el paciente. Nuestro paciente. ¿Perdón? No, que igual están los alumnos en práctica. Qué bueno que lo mencione porque la gran mayoría creo que ya hicimos nuestra práctica básica el semestre pasado. ¿Ya? Y una de las cosas que conversábamos con los mismos doctores, que por lo menos en la clínica que yo estuve y otras compañías más, se preocuparon de ir un poquito más allá con nosotras y citaron a colegas de etología, de oncología, y nos hicieron unas charlas micro de 40 50 minutos, que sirvieron un montón. Pero a la conclusión que siempre llegábamos cuando empezábamos a comadrear fuera de eso es que la universidad no tiene ninguna chance, no se encarga de aprender, de enseñar habilidades blandas. Entonces eso pasa mucho con los médicos, justamente la falta de empatía, pero eso ya es un cultivo que nosotros tenemos que buscar la forma de tenerlo, porque de verdad acá no va a estar, acá va a estar mucho de teórico de educación. Sí, es una cosa de personal y que cada uno, y ojo que porque el conocimiento está en todos lados. Todo lo que yo les voy a hablar en este semestre, ustedes pueden hacer un par de clics y buscar las páginas de WAI, y hay bastante información. Yo no he descubierto nada, yo estoy transmitiendo nada. Pero lo que a usted le va a dar el sello como profesional, la doctora tanto y el doctor tanto, sí, sabéis que él, habilidades tanto. No solamente solucionar el problema, sino que irse ganado, yo creo que lo más importante es generar confianza. Lo que a uno le puede pasar y al menos personalmente me está pasando mucho con los médicos humanos. Uno va al médico y como uno ya entiende todos estos temas, tú te das cuenta cuando te está, no puenteando, pero No está haciendo bien la pega, eso. no sé cómo juzgarlo, porque es complicado juzgar eso, pero tú te das cuenta que le debe decir lo mismo a un montón de pacientes. Como que y de hecho me pasa que, pero doctor, le dicen, esto hay que hacer por los protocolos, porque al final la opinión personal de los médicos, sobre todo en centros médicos y todo esto, el criterio personal como que no importa, porque tiene que seguir el protocolo del centro médico, porque si no arriesga demanda y para el centro médico es complicado. Entonces tú tratas de tener la opinión de ellos, pero ¿qué opinas de? Es que lo que hay que hacer es
Entonces ya el tema ya no se vuelve personal, que era lo que pasaba antiguamente con los doctores de cabecera, que le llamaban. O sea, cada casa tenía su doctor. En los veterinarios yo creo que eso todavía no se pierde, porque al final la mascota es un hijo, y en algunos casos es más que un hijo, entonces ahí hay que tener ojo. Entonces uno pierde la confianza en el médico. Porque tú te das cuenta que te dice cosas que uno trata, y uno al final por no entrar en el lío no le pregunta, porque igual lo que nos pasa a nosotros, lo que a uno más le carga es que llegue un dueño de mascota y diga yo soy médico, algo así. O llegan opinando de antes, así como que y te discuten los diagnósticos. En eso también tiene mucho ojo y alto criterio en el fondo de reconocer primero si es un tema de ego personal o porque realmente se preocupa de su mascota. Y entrar a conversar entonces de par a par. Pero pasa mucho, sobre todo cuando son profesionales de la salud. Médicos, bueno, los médicos, los doctores, ¿cierto? Lo clásico. Por eso al final, ¿cuáles son las únicas herramientas que uno va a tener en ese momento en la consulta? Conocimiento y estas habilidades blandas de escuchar la opinión, por muy desagradable que puedan ser, pero uno teniendo claro cuál es su respuesta, y a lo mejor le encuentro razón y se sabe que usted tiene toda la razón. Excepto esto, porque en animales, y tan amigos como siempre, porque al final, insisto, y con esto ya entramos a la diapo, el único que la termina perdiendo es el que está en la mesa. Somos sistemas, perdón. Tenía pinta de director de carrera. Puede ser porque. No, es que yo el director de carrera que tuve en mi tiempo no. Yo lo conocía cuando tenía algún problema, ¿no? Eso es fome porque. ¿Me voy a colocar por acá ya? ¿O está grabando, no? No, Está en Instagram. no, Sí, está en Instagram. no, es una. Pero no me expliques si está bien. Sí, está bien. Bueno, el hecho de que seamos sistemas abiertos, entonces, hace que entender los mecanismos de un organismo sean complejos, porque no solamente hay que entender cómo funciona, sino que cuáles son las variables que puede ir presentando frente a los estímulos externos. Ahora, la pregunta, ¿no? Como seres vivos, no sé si lo pregunté ya, es que tengo 6 secciones de piso, entonces me pierdo. ¿Un individuo o un organismo puede vivir aislado de su medio ambiente? Lo pregunté. No, acá no. ¿Seguro? No, acá no lo pregunto. No, sí, pero ¿están seguros que no puede estar aislado del medio ambiente? Solamente de la biología, sí, las bacterias pueden vivir aislados del medio ambiente, pero ya las macro Depende del medio. claro. O sea, una bacteria podría vivir en el espacio, ¿sí? Ah, no, es que Lo que nos obliga a recordar sí, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? Dicen todos los factores a los que estamos expuestos constantemente, o sea, la luz, el aire. Claro, que son los factores que en ecología le llaman los factores abióticos. Y los factores bióticos son la relación con el resto de los seres vivos. Claro, uno no puede vivir aislado de un medio ambiente porque nosotros al menos ya, como seres, como mamíferos, necesitamos la luz solar. Necesitamos alimentarnos de otros seres vivos. Necesitamos tierra, agua, por ejemplo. Por lo tanto, necesitamos estar en contacto con el medio ambiente, pero al mismo tiempo necesitamos estar constantemente evitando que ese ambiente influya demasiado en nuestro medio ambiente interno. Por ejemplo, ¿existen seres vivos que pueden producir su propio alimento? ¿Sí? Claro. Tenemos los organismos autótrofos. Recordemos lo que eran las cadenas tróficas. Estas se llamaban cadena alimenticia. Pero como trofo, ¿qué significa? ¿Qué significa trofo?
alimentos. Así que cadena trófica o cadena alimenticia es lo mismo. Claro, autótrofo produce su propio alimento y está representado por ¿quiénes? Por las plantas. Hagamos un pequeño recordatorio entonces de lo que era una cadena trófica. Después de los autótrofos, ¿quiénes seguían en esta cadena? ¿Perdón? Los consumidores. Antes de eso. Primarios. Que eran los herbívoros, ¿cierto? Que eran animales que se alimentaban de las plantas. Consumidor primario. Teníamos ya los autótrofos, ¿cómo se les llamaba? Ya que los que vienen después eran los consumidores primarios. No, acá. Ah, gracias. Sí, por eso el horno es la pantalla. Los productores, ¿se acuerdan? Los productores eran las plantas, los autótrofos, después venían los consumidores primarios, que eran los herbívoros, después venían los consumidores secundarios, que eran carnívoros. Y en realidad aquí, dependiendo de la complejidad y la trama que hubiera de adelante, sí, por favor. Dependiendo de la trama o simple o compleja, podemos tener consumidores terciarios, cuaternarios, etc. Pero al final todo terminaba en un último eslabón. ¿Y eran quiénes? Que era el final de toda cadena alimenticia, termina con quién. Pongámosle nombre. Pongámosle nombre. Está el pasto, el conejo se come el pasto. No sé, el zorro se come al conejo, tal vez el puma se podía comer al zorro, ¿y al puma quién se lo come? Supongamos que no tuviera depredadores, ¿el puma vive para siempre? No, en algún momento muere. Ya, si viene alguno, pueden venir, no sé, buitres, los potes, qué sé yo. ¿Se siente identificado? ¿Qué potes? No, los potes. Que le llamamos los carroñeros, ¿cierto? Pero el carroñero no se come toda la materia orgánica que queda de un cadáver, por ejemplo. ¿Quiénes cierran entonces la cadena? Los gusanos y los descomponedores. Generalmente son microorganismos, ¿sí? Las larvas, ¿sí? ¿Y cuál es la gracia de los descomponedores? Que ellos consumen los restos de materia orgánica y los desechos los vuelven a la tierra para que los vuelvan a tomar los productores. En realidad desechos para él, pero es la materia orgánica para volver a generar, y aquí tenemos un ciclo de energía dentro del... Alguien mencionó ahí al ser humano. ¿El ser humano dónde entra acá? Secundario. Sí, primario, secundario, terciario, se come todo, digamos. Sí, el problema es que dentro del ciclo no participa mucho, en el sentido de cuál es el aporte del ser humano en esta cadena trófica. Porque ni siquiera nos entierran en la tierra, nos meten en cajas de cemento que son nichos y ni siquiera vienen los descomponedores. Sí, no somos mucho más. Entonces, ¿cómo un ser vivo regula su funcionamiento interno de manera independiente a su entorno? Supongamos que tenemos un sistema que le vamos a llamar sistema orgánico, de organismo, y le vamos a llamar caballo. Otro, yegua, no hay diferencia de género ni nada. Pero para que este caballo, este organismo sea exitoso, requiere de ciertos sistemas, subsistemas, que funcionen en forma integral y que cada uno cumpla una función que permita a este individuo ser, digamos, exitoso en su existencia. Por ejemplo, un subsistema nutricional, un sistema de órganos que se encargue de
ingerir los alimentos, de recibir los alimentos en realidad, de digerirlos, de absorberlos, ¿cierto? Convertirlos en moléculas muy simples para que a través de otro sistema circulatorio cuya función es llevar los nutrientes y los gases a las células, el individuo pueda desarrollarse, crecer, madurar. Nosotros le llamamos, en otras palabras, sistema digestivo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo este caballo podría tener acceso a alimentos, aunque tenga un super sistema digestivo, si no puede llegar a donde está el alimento? Porque no son nosotros, pues necesitan llegar a la fuente de alimento. Entonces existe un subsistema locomotor formado por huesos, músculos, sí, sistema nervioso, sí, pero el sistema nervioso sí estimula el sistema locomotor, pero no es parte de él. ¿Quién más forma el sistema locomotor? Músculo, hueso, cartílago, ligamento, tendón. ¿Sí? Ya, entonces esto le permite ir al alimento, a llegar al alimento, comer, saciarse, crecer, desarrollarse y morir. ¿Esa es la idea del caballo? ¿Ese es el fin de la existencia de un animal como el caballo? ¿Cuál es entonces? Reproducirse. Claro, o sea, si a un caballo le preguntan cuál es el sentido de la vida para un caballo, es que su especie se perpetúe en el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que existir también un sistema, un subsistema que se encargue de la reproducción de este individuo, el cual obviamente para que pueda ser exitoso requiere de una buena nutrición, ¿cierto? De que el sistema tenga una adecuada circulación y difusión de los nutrientes y los gases. Pero sin un sistema reproductivo, el individuo puede ser exitoso en términos de individuo, pero no de especie. Porque si no se reproduce, la especie termina extinguiéndose. Pero bueno, entonces finalmente tenemos otro subsistema, y a esto queríamos llegar. Se le llaman los subsistemas relacionales porque son los que integran y coordinan no solamente el funcionamiento del resto de los sistemas internos, sino que también son los que toman información del medio ambiente para adaptar el funcionamiento de estos organismos. Y en este subsistema relacional es donde aparece sistema nervioso, principalmente sistema nervioso y sistema endocrino. Siempre hablamos de que para que el organismo pueda funcionar de manera adecuada necesita tener un cierto funcionamiento constante. Hablamos la semana pasada de las constantes fisiológicas, que eran en el fondo señales que nos mostraban cómo estaba funcionando o cuál era el estado del medio interno de un individuo. Porque siempre lo que buscan todos estos mecanismos adaptativos es encontrar un equilibrio. Y ahí es donde aparece el concepto de homeostasis, que en realidad no es un concepto muy nuevo, sino que recién del siglo XX, en el que habla de que el adecuado funcionamiento de un organismo depende de un equilibrio de su medio interno. Y claro, el concepto de homeostasis significa homo igual, stasis, estar quieto, como estático. Literalmente significa eso, pero en realidad ¿a qué se refiere? Cuando nosotros tomamos constantes fisiológicas y sabemos que tenemos que esperar ciertos rangos, es porque en el fondo pensamos que siempre todo está constante en el interior. Pero nosotros hemos conversado de que este es un equilibrio que es dinámico, porque la temperatura no siempre es 36 grados en nuestro caso, sino que varía de 36,1 a 2, 35,9. Todo depende de la información y la necesidad que el individuo recibe. Entonces, ¿cómo se definiría homeostasis? El estado de equilibrio en el que se mantiene el ambiente interno. Pero agreguemos entonces, y nunca se nos olvide, que este equilibrio interno se debe a la incesante interacción entre todos los procesos reguladores del cuerpo. Y esos procesos reguladores, del momento que somos sistemas abiertos, deben estar constantemente modificándose para que el ambiente interno se adapte al medio externo. Ahora, ¿qué pasa si este equilibrio interno se rompe? Aparece la enfermedad. Cuando este concepto, cuando esta condición de homeostasis se pierde,
aparece lo que llamamos enfermedad. Ahora, si este equilibrio se pierde de manera importante, podemos llegar a la muerte. ¿Sí? Ahora, en gran parte, que este equilibrio interno se pueda mantener de manera adecuada, requiere de un correcto intercambio entre los fluidos y el agua corporal. Lo conversábamos en la clase pasada, ¿qué porcentaje de agua tiene un organismo? 70. Claramente no era un valor fijo, de un rango, 170, 65, 75, por ahí nos movíamos, 2/3. Ahora, ¿cómo esa agua está distribuida dentro del organismo? Es lo que vamos a ver en esta diapositiva. Tomando en cuenta, los individuos jóvenes tienen un porcentaje de agua mayor, no mucho mayor, pero en comparación a los adultos es mayor. Y por lo tanto, uno inmediatamente puede entender de que un recién nacido o un animal en desarrollo, joven, cachorro, por ejemplo, potrillo, ternero, va a estar mucho más, va a ser mucho más sensible a las deshidrataciones o a las pérdidas de líquido, porque su organismo está formado en un mayor porcentaje de agua que, por ejemplo, un individuo adulto. Por eso en un individuo adulto, no sé, doy un ejemplo básico, ¿no? Lleva 2 días vomitando. Sin embargo, uno lo ve que igual se mantiene, se mueve, pero un cachorro un día vomitando y el cachorro queda planchado, no tiene por dónde. Mucho más susceptible porque está hecho de mayor cantidad de agua. Y insisto, y la homeostasis depende de un adecuado, si depende de un adecuado intercambio entre los fluidos corporales, lo básico es tener un adecuado porcentaje de hidratación para que este intercambio ocurra. Es decir, desde el proceso más básico que podemos entender como que la sangre entregue oxígeno y nutrientes a las células, depende de que haya una adecuada presión sanguínea, y eso depende de la cantidad de agua que haya dentro de los vasos sanguíneos, por ejemplo. Y no solo entregar, sacar CO2 y desechos del metabolismo también requiere de una adecuada presión sanguínea, por lo tanto, no solamente no estoy aportando, sino que además todos los desechos metabólicos se acumulan dentro de las células. Se rompe ese equilibrio y aparece la enfermedad, la descompensación. ¿Cómo se distribuye esta agua entonces? Que le llamamos agua corporal. Líquido intracelular, un importante porcentaje. Pero cuando nosotros decimos que existe el líquido intracelular, lo que estamos diciendo es que entonces hay líquido en otras partes